Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Ya no es suficiente enseñar qué creer. Hoy, nuestros discípulos necesitan saber por qué creen lo que creen. Porque una fe sin fundamento es una fe que no resiste la prueba. El problema no es la verdad. El problema es cómo la estamos enseñando. Hemos enseñado la fe bíblica como si aún fuera 1950, memorizando datos, pero sin formar convicciones profundas. Este módulo rompe ese sistema, basado en aprendizaje constructivo, así como Yahweh diseñó el cerebro para aprender. Impartiendo el método de 6 pasos. 1. Cuestionar. 2. Activar la mente con preguntas reales. 3. Descubrir. 4. Guiar al discípulo a encontrar la verdad. 5. Conectar. 6. Aplicar la verdad a la vida diaria. Cuando el discípulo descubre por sí mismo, se forman conexiones neuronales permanentes. No solo información, sino transformación con verdades eternas. En el Diplomado de Estudio Bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro nos impartirá en el módulo 34 Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea, defensa de las verdades bíblicas. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo qué creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, Estudio Bíblico Maná, israelcasaintegral.org. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico Maná. Una clase apasionante la que vamos a tener hoy en apologética en defensa de la fe. Yo creo que hemos avanzado tremendamente en el tema de apologética, ¿verdad? Yo quiero hoy llevarlos a un mini resumen para entrar en el tema. Vamos a reconectar los temas anteriores porque necesitamos siempre ir autoevaluando lo que hemos trabajado. Estamos en el módulo de apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. No estamos defendiéndolo desde nuestro punto de vista. La idea nunca será defender las verdades bíblicas desde nuestro punto de vista, sino desde una perspectiva hebrea. La mente hebrea cambia el destino de nuestras vidas. Hemos tomado un texto básico, un texto clave de la enseñanza de apologética que está en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Adonai, mi siervo que yo escogí, para que conozcan y crezcan en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. ¿Qué cita? Esa apologética tiene todo lo que necesitamos entender desde la perspectiva hebrea. Y la segunda cita que con texto con contexto, nos vamos al libro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Entonces, si conocemos de quién es a Yahweh, nuestro Adonai, permanecemos en Yahweh, Pedro nos dice, estén firmes y preparados para presentar defensa apologética con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Tremendo lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos a defender las Escrituras desde una perspectiva hebrea, con mansedumbre y con reverencia, pero firmes en nuestras decisiones bíblicas. Es el tema número 7 de hoy, de Bereshit al Big Bang. Óigame, esa teoría del Big Bang necesita ser muy clarificada porque en todas las universidades y las escuelas, nuestros jóvenes y nuestros teenagers escuchan mucho, y ahora nuestros niños pequeños los preparan desde niños, los adoctrinan
para escuchar teorías de textos sin contexto. Pero nosotros lo vamos a ver desde Bereshit hasta Apocalipsis, entendiendo lo que la Escritura dice. Bien, entonces, ciencia sin creador o creación con propósito. La ciencia sin el creador queda perdida, se queda en teorías, pero la ciencia con el creador tiene un propósito tremendo para explicar las leyes físicas, las leyes naturales y las leyes espirituales. Muy bien, entonces, toda la apologética, todo lo que estamos enseñando de apologética tiene métodos de 3 pasos. Les estoy enseñando a cuestionar. Hagámonos las preguntas. No es malo hacer preguntas. Nadie nos está prohibiendo hacer preguntas. Yahweh quiere que tú hagas preguntas. Luego vamos a descubrir esa pregunta a la luz de las Escrituras con sabiduría eterna. Y luego nos vamos a conectar esas preguntas con la palabra de Adonai. Y esa verdad va a traer mucha convicción bíblica a nuestra vida. Entonces, 3 ideas centrales con las cuales vamos a trabajar o estamos trabajando el tema de apologética. Descubrir, conectar y preguntar. Y no estamos mal si lo hacemos de la manera que lo hacemos. Muy bien. Vamos a hacer el resumen aclarando todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Llevamos 7 temas de apologética. Entremos entonces al tema número 7. De Bereshit al Big Bang. Ciencia, creador o creación. Con propósito, claro. En este tema hicimos una gran claridad con respecto a lo que es la teoría del Big Bang. ¿Cómo la Biblia demuestra el Big Bang desde la perspectiva hebrea? El Big Bang contradice la fe bíblica. El Big Bang contradice la fe bíblica. ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Y es importante entender 2 conceptos espirituales que vimos en ese tema. ¿Cómo empezó el universo? Porque la Biblia nos muestra que hay un principio para todo, ¿cierto? Y cómo la ciencia y la creación pueden ir a la mano cuando no nos desviamos del propósito de Adonai. Entonces, todo comienza, o todo tiene un principio, y lo vimos a través del libro de Bereshit, cuando el Eterno en Bereshit 1.1, en Génesis 1.1 dijo: Bereshit, bara, Elohim, et hashaim, baetz, haeretz. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y ahí la letra Bet jugó un papel importante para explicar el principio, porque los científicos han determinado millones de años, y la Biblia me muestra que todo tuvo un principio, un diseñador, un creador y una creación. Y vimos la gran diferencia que existe con la ciencia moderna de hablar de la explosión que hubo en el universo con el Big Bang, y cómo la Biblia demostró que es una expansión el origen del universo. Y allí jugó un tremendo papel Albert Einstein cuando nos habló de la teoría de la relatividad, que confirma Génesis 1.1. Entremos entonces ahora al tema del tema 8 de la serie de apologética de la fe, en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Por favor, tome papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque este tema nos va a servir mucho. Bueno, entonces entremos al tema número 8, el episodio 8 del módulo 34 de apologética de la fe desde una perspectiva hebrea. Vamos a hablar de la cosmovisión de Adonai, viendo la realidad a través de la verdad del Creador. Qué palabra tan importante apologéticamente, lo que es la cosmovisión. ¿Sí o no? Muchas veces no hemos hablado de esto
y en muchas ocasiones tal vez lo hemos pasado desapercibida. Quiero compartirles algo sumamente importante, que si usted puede adquirir los libros que les sugerí para el estudio de este módulo, es importante que los tenga como texto de consulta, porque he trabajado el tema basado en estos libros. Y cuando usted empieza a hacer apologética de la fe bajo una perspectiva hebrea, se va a encontrar la cantidad de, digamos, mensaje o estructura de enseñanza bíblica, y le va a ayudar mucho en su apologética de estudio o en defensa de la fe. Ya hemos hecho el resumen, ya hemos visto varios aspectos. Ahora vamos a entrar a los temas que ya van a ir ahondando y nos van aclarando doctrina. He tocado en muchos módulos acerca de la doctrina, muy importante. Entonces, le pido por favor que vuelva a consultar, mirar si puede comprar sus libros de textos, los de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, el de Timothy Keller, La existencia de Adonai, el de William Lane, el de La Guardia, el de el caso de Cristo, que lo hizo Lee Strobel, que sacó también una película que sería muy bueno que la volviéramos a ver. Para este tema es sumamente importante ver la película. La de Greg Cole, Tácticas, que es acerca de las preguntas inteligentes, escuchar antes de responder, argumentar con gracia. Y la de David Stern, que hizo el libro de el Jesús judío, apologética en énfasis hebreas. El comentario del Nuevo Testamento, excelente. Hay varios comentarios excelentes del Nuevo Testamento con respecto a la apologética de la fe. El de Israel Finkelstein y el de Neil Anders es el de la Biblia desenterrada, para no sacar textos sin contexto. Esos libros son textos consultados importantísimos. De aquí es que estoy enseñando todo el panorama de apologética en defensa de la fe. Muy bien. Vayamos a cosmovisión. Pregunta. ¿Cómo sabemos que nuestra manera de interpretar la realidad es correcta? Cada cual quiere interpretar su propia realidad. Pero recuerden que nosotros no interpretamos nuestro propio concepto, ni necesitamos reinterpretar la Biblia, ni reconstruir la Biblia, porque la Biblia sola se defiende por revelación, por iluminación y por esa maravillosa inspiración del Ruach HaKodesh. Muy bien. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Abra su Biblia. Consultemos la Biblia, porque la Biblia tiene toda la verdad. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. No pensemos como el mundo como está pensando la gente hoy en el mundo moderno. Pensemos como la mente hebrea bíblica nos ha enseñado a pensar, y vamos a estar bien estructurados bíblicamente. Porque cada persona observa el mundo a través de una lente, ¿cierto? Ese lente se llama cosmovisión. Depende de cómo sea nuestra cosmovisión, vamos a entender lo que esa mente está pensando. Y quiero que vean el por qué fue tan importante entender por qué la cosmovisión de Hitler fue tan fatal para el mundo. Cuando la mente del ser humano tiene su propia cosmovisión, cuando la mente del ser humano tiene su propia religión, y cuando la mente del ser humano tiene sus propias creencias, puede generar un caos en su vida, en su familia, en su nación, en el mundo.
Veámoslo. La cosmovisión son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Por ejemplo, en las escuelas de la Alemania nazi se les enseñaba a los niños a partir de los 10 años que ellos eran una raza superior que debía imponerse sobre otras razas bastardas. Resultado, su participación en el asesinato de casi 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, creyendo que hacían lo correcto. La educación en sí misma no es necesariamente buena. Si parte de una cosmovisión equivocada, sus resultados pueden ser fatales. Por eso es vital que nuestros hijos hagan parte de un sistema educativo cuya enseñanza esté fundamentada en la cosmovisión bíblica. Primero, que enseñe a Dios como creador. La teoría evolucionista ha destruido la fe de millones de niños y jóvenes. En el aula, nuestros hijos deberían oír a Dios decir: Yo hice la tierra, y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos, y di órdenes a sus constelaciones. Segundo, que enseñe que la Biblia es veraz. Es el texto fundamental de nuestra fe. Por tanto, la educación cristiana debe estar cimentada en la palabra de Dios. ¿Expondremos a nuestros hijos a una cosmovisión contraria a ella? En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo. Tercero, que enseñe a Jesús como Redentor. Cuán importante es afirmar la enseñanza de que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y complementar esa enseñanza con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y cuarto, que enseñe la ley. En una cosmovisión atea, la moralidad es muy relativa. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y ustedes saben muy bien cómo esa profecía se cumple en la educación de nuestros días. Permitamos que nuestros hijos vean el mundo a través de los lentes correctos. Que la cosmovisión bíblica haga parte de su educación. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo que creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas. Prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado. Estudio Bíblico Mana, israelcasaintegral.org. Muy bien. Vemos entonces, cuando cada persona observa el mundo en su propia cosmovisión y no escudrilla, no entiende la cosmovisión bíblica, nos puede generar caos en el mundo entero. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahondemos en el tema porque hoy necesito que quede muy clara lo que es la cosmovisión. ¿Cómo sé que lo que sé es eso o es verdad? ¿Cómo sé que lo que aprendí es la verdad? ¿O cómo sé que lo que me enseñaron es la verdad? ¿O cómo sé que quien me la enseñó estaba diciéndonos la verdad? ¿Y cómo sé qué es la verdad? Tremendas preguntas que tienen unas tremendas respuestas bíblicas y que de aquí depende nuestros conceptos bíblicos. Déjame decirte, cuando nosotros vemos varios aspectos que fueron enseñados erróneamente, no nos tenemos que ir a decir que la Biblia no lo enseñó mal, por favor, madurez, sino ¿qué pensaba esa persona que la enseñó? ¿Cómo veía la cosmovisión? Por eso es tan importante la cosmovisión, porque hoy en día, cuando la vemos a la luz de la mente hebrea, entendemos lo que el Padre quería decirnos cuando habló de Romanos 11, por ejemplo, que es una cosmovisión donde la persona que lo impartió, que lo enseñó, que lo entendió de esa manera, lo impartió de esa la manera en que lo entendió.
Pero ¿qué decía la Biblia verdaderamente en Romanos 11 con respecto a Israel y a los que se injertaban en el olivo natural a través de Yeshua? Era otro concepto completamente diferente. Era otra cosmovisión. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, lo vamos a ver y lo vamos a ir entendiendo muchísimo mejor. Muy bien. Primero que todo, y he trabajado durante 8 secciones, 8 episodios, la palabra principio, que es la base fundamental de todo lo que estoy hablando de la apologética en defensa de la fe. Hemos hablado de la palabra apologética en defensa de la fe desde el Bereshit hasta Apocalipsis. Hemos hablado de la palabra filología desde el punto de vista que, claro, podemos estudiar un idioma, pero eso no quiere decir que el estudio del idioma sea una enseñanza basada en la Biblia, ¿verdad? No es una impartición espiritual, es un conocimiento de enseñanza de lenguas. Hemos hablado acerca de la evolución versus la creación y vimos que la creación tiene un principio, un creador, una criatura y una creación. Y nos fuimos mucho más allá y hablamos de la parte de la ciencia y vimos todo lo que la ciencia piensa, cómo la ciencia quiere desconocer, la ciencia, digamos, atea, de la manera que lo planteamos, quiere desconocer al creador. Pero todo tiene un principio, lo vimos a través del Big Bang y vimos que el Big Bang nos quiere mostrar que una explosión, pero la Biblia nos habla de un principio del universo y nos dice que una expansión, no explosión del universo. Muy bien. Entonces todo tiene un principio y Elohim nos muestra ese principio, ¿verdad? Muy bien. La pregunta en la que vamos a ir ahondando como el péndulo de todo esto es ¿qué determina la existencia y la realidad de todo? Y entonces tocaremos el tema de Bereshit 1, o sea, Génesis 1, de Yohanan 1 o Juan 1 y de Mateo 24:35 o Mateo 24:35. Pero hablemoslo en términos castellanos. Génesis, Juan y Mateo. Muy bien. ¿Cuál es tu esperanza y cuál es tu cosmovisión? Parecen dos preguntas similares, pero depende de la enseñanza con la que tú te levantes en tu cosmovisión, será tu esperanza. Déjame llevarte a la cita bíblica para ahondar en el tema, y esta cita bíblica es la base de esta enseñanza. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Yahweh o Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta cita bíblica es la cosmovisión de todo el Evangelio. Esta cita bíblica es la base de nuestra cosmovisión. Porque recuerden que hay 7 misterios en la Biblia, a través de Bereshit hasta Apocalipsis. Y Yeshua es uno de los misterios de la esperanza, de gloria de nosotros. Sin esta cosmovisión, perdemos toda la esfera espiritual de lo que la Biblia nos quiere hablar. Es sumamente importante entender la palabra cosmovisión entonces. Ahora, entendiendo nuestra realidad, o sea, una correcta realidad, porque yo puedo entender mi propia realidad, pero la Biblia no me quiere que yo entienda mi propia realidad, sino la cosmovisión bíblica, y la tengo que entender no a través de mi propia realidad, sino a través de la realidad bíblica, porque ahí es donde cambia la estructura espiritual. Las preguntas son comunes que se hace la gente y que los apologéticos tenemos que tener claro es: ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Existe Adonai? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Existe la eternidad o no existe eternidad? Estas son preguntas de cosmovisión, amados.
Sin estas preguntas y sin respuestas claras bíblicas, una mente hebrea, daremos nuestros propios conceptos y nuestra propia interpretación. Entonces, ¿qué responden muchos hoy en día? Sobre una sola pregunta, ¿se pueden escuchar diversidad de opiniones encontradas o opuestas? ¿No existe? ¿Existe Adonai? ¿No se sabe si existe? ¿No importa si existe? Esa es la forma como hoy nosotros vemos la sola pregunta de ¿existe Dios? Unos piensan que no, otros no saben si existe y otros no importa si existe. Y esas son sus propias cosmovisiones. Déjame llevarte ahí. Entonces, ¿será por ignorancia? ¿Será que mucha gente está respondiendo por la moda? ¿O será que tienen su propia cosmovisión? Interesante, ¿verdad? ¿Qué responden muchos hoy en día con la cosmovisión? Y entonces, la cosmovisión es la manera de ver, interpretar la realidad, sea cual fuere esta. Se trata del conjunto de creencias que permite analizar y reconocer la realidad a partir de sus convicciones. La cosmovisión no cambia la realidad, esta sigue siendo la misma. O sea, una persona puede decir, oh, yo no soy hijo de esa mujer, de esa mamá. Pues eso no cambia. Eres el hijo de ella, eres su hijo y eso no va a cambiar esa realidad. ¿Están conmigo, verdad? Ahora, en esa cosmovisión, cada país, cada persona en el mundo parece que tuviera su propia cosmovisión. Entonces, un país puede tener una cosmovisión del mundo, el otro puede tener el otro, y cada persona quiere tener su propia cosmovisión. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿A qué nos lleva la Biblia en esa cosmovisión? Lo que determina la cosmovisión, amados, es la dirección de vida que se toma, la guía a la toma de decisiones de toda la vida. Esa es la guía. Sin esa cosmovisión, tomamos las decisiones en nuestra propia cosmovisión. Si entendemos la cosmovisión bíblica, nuestras decisiones no están basadas en lo que yo pienso, en lo que yo creo y en lo que a mí me parece. ¿Qué dice este versículo? Es que a mí me parece que dice eso. No, la Biblia tiene su propia cosmovisión. Por favor, no la secuestre. Ahora, hay 3 tipos de cosmovisión y las vamos a analizar una a una y vamos a ver la gran diferencia que hay. El animismo, el teísmo y el secularismo. Cada una de ellas busca explicar su propia realidad. Pero, ¿dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos parados nosotros en este mismo instante de nuestra vida? ¿En el animismo? ¿O en el animismo con el teísmo? ¿O en el animismo con el teísmo con el secularismo? No podemos tener 2 señores. O tenemos uno o no lo tenemos. ¿Sabemos, verdad? Muy bien. Esa cosmovisión nos muestra entonces cómo es el comportamiento de las instituciones, cómo es el comportamiento, dependiendo de esa cosmovisión, si es animismo, si es relativismo o si es teísta, cómo se comporta. Por eso el comportamiento, o sea, los valores, las creencias de esa cosmovisión. Y cómo se comportan los valores y las creencias y la cosmovisión desde otro punto de vista. O sea, cada cual ve sus valores de una manera diferente, o cómo la Biblia nos ve los valores, las creencias y esa cosmovisión bíblica. Eso cambia nuestro destino, porque por eso la Biblia nos dice con la mente de Mashiach. Veamos entonces la primera lente. El primer lente es el secularismo. ¿Cómo el secularismo, lo secular, ve la cosmovisión? ¿Cómo ve la creación? ¿Cierto? La realidad es de modo básico, físico, por lo cual su interés y su enfoque principal es la naturaleza. Normalmente se basa en su propia naturaleza. Esa es la mente del ser humano en el secularismo.
Dios es la naturaleza y las leyes que la rigen. Todo es Dios para el secularismo, ¿verdad? La materia es la única realidad, todo ser, proceso y fenómenos son explicados como manifestación de esa propia materia. Esa es la forma como el secularismo ve la cosmovisión. La verdad es empírica y consiste en que los sentidos pueden percibir. O sea, el ser humano, secularmente en su cosmovisión, cree que puede percibir todo a través de él mismo, sin necesidad de Dios, sin necesidad de meterse digamos, comillas, en una religión o en una creencia. Por eso en el secularismo la moral es relativa. Por eso en el secularismo el aborto es relativo, no se ve como algo de pecado, porque es su propia cosmovisión. Por eso es tan importante entender el movimiento feminista o el movimiento LGTB o el movimiento de lo que es hoy el pensamiento woke, porque eso es una cosmovisión secularista. Entonces la moral es relativa, no hay absolutos, esto surge del consenso social, lo que la gente y la cultura está pensando. Y hay muchos ojos, por lo tanto hay muchas verdades, por lo tanto la verdad no existe. Eso lo dijo Nietzsche, la verdad no existe. ¿Por qué? Porque su propio concepto de moralidad, sus propios conceptos de cosmovisión, y donde la creación está muy separada del creador. Bien, ahora veamos el lente número 2, el animismo. Los espíritus dan vida a todo y todo se mueve hacia una unidad de espíritu. El mundo real es invisible. Eso es lo que piensa el animismo en su cosmovisión. Todo es uno, o sea, Dios es uno con uno, uno es con Dios, y la realidad última se encuentra en un campo que trasciende los límites de lo material en el mundo espiritual. Permíteme explicar esto. La verdad está escondida y es irracional. Todo es un misterio y el mundo es básicamente y específicamente un misterio total. Eso es lo que piensa el animismo. Ahora veamos cómo el teísmo, o sea, lo que es entender la mente hebrea, piensa al respecto. La creación relacionada con el creador. Por eso el teísmo piensa, Dios existe, Él creó un universo de dimensiones físicas, espirituales, mundos visibles e invisibles, y la realidad total es la verdad. Déjame llevarte ahí. Muy importante lo que te estoy diciendo, porque esta es la base de la cosmovisión bíblica. Adonai se ha revelado, por lo tanto, la verdad existe. ¿Y proviene de dónde? ¿Del animismo? No, proviene de él, de Adonai. Entonces, cuando nosotros vemos esa verdad, es objetiva, conocible y verdadera. Ahí es donde estamos nosotros en esa cosmovisión bíblica. Ahí es donde vemos el carácter de Adonai, que establece valores morales, valores absolutos. Por favor, repita, valores morales, valores absolutos. Adonai trasciende al mundo y es a la vez inmutable a él. Miren, amados, la cosmovisión bíblica está tan bien establecida y clara en la palabra de Adonai. La absoluta distinción entre Adonai, Dios, como lo llames tú, creador y la creación, incluyendo al hombre. Siempre te he enseñado esto. Y te lo he enseñado en todos los episodios de apologética. Pero no solo eso, te lo he enseñado en varios módulos. Y esta es la base fundamental de nuestra cosmovisión. Existe un creador, existe una creación y existe una criatura. Pero la creación no es Dios, ni la criatura es Dios. Estamos clarísimos en esa cosmovisión. Existe un diseñador, un creador, existe una creación y existe una criatura. Esta es la verdad absoluta de nuestra cosmovisión bíblica. Y está muy bien demostrado porque ya lo hemos visto a través de la ciencia, ya lo hemos visto a través de la Biblia y ya lo hemos visto a través del universo. Cómo hay un creador, hay una creación y hay una criatura.
Ahora, en esta cosmovisión bíblica, entendemos entonces que Dios existe, es Dios personal que ha revelado al hombre y con quien se puede relacionar. La absoluta distinción entre Adonai, creador, y la creación. Eso es importantísimo, amados. La Biblia es la palabra de Adonai, es la revelación escrita de Adonai, ¿verdad? Al que nosotros vemos en nuestra cosmovisión bíblica. Sin que el mundo entienda esta cosmovisión, jamás va a entender lo que Adonai tiene para nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos que Adonai existe, que se ha revelado, que es una verdad absoluta, que hay un creador, una creación y una criatura, entonces podemos entender la verdad de esa cosmovisión. La centralidad está en Yeshua. Es Adonai, Señor y Salvador del hombre. Ahí está el punto de esa cosmovisión, porque si no nos quedamos con nuestra propia cosmovisión. Por eso nosotros tenemos a muchos hermanos de Judá que no reconocen a Yeshua, porque se quedaron en su propia cosmovisión. Pero la centralidad de la Biblia, como lo leímos en Colosenses 1:26, está en Yeshua. El hombre es creación de Dios, hecho a imagen de Dios. No es el resultado de la evolución, sino el diseño de Adonai. Lo vimos a través del módulo de evolución versus creación. Ahora, el hombre es mayordomo y responsable de la creación. Esa es la verdad que hay en la cosmovisión bíblica. Existe un orden moral en el universo, revelado en la palabra de Adonai, insertado en la conciencia del hombre. Acuérdense de Ezequiel capítulo 36. La existencia del mal en la cosmovisión bíblica es originado por la determinación personal de un ser creado. Adonai le dio al ser humano un libre albedrío para decidir entre su cosmovisión, la cosmovisión bíblica, y su propia cosmovisión. Cuando usted ve el libro de Bereshit, capítulo 3, usted ve cómo Adonai nos enseña cómo la serpiente se introduce a meter su propia cosmovisión, y cómo Adonai en el capítulo 1 y 2 de Bereshit, de Génesis 1 y 2, nos dice: esta es mi cosmovisión y quiero que caminen en mi cosmovisión. Y vemos en el capítulo 3 cómo la serpiente quiso y logró romper a través del hombre esa cosmovisión. Por eso el pecado es una realidad y es la razón de la conciencia de la humanidad. Muy bien. Ahora, existe final de toda la historia, porque en esa cosmovisión hay un final. El final de la historia no está en las manos de la casualidad, amados, sino en el diseño divino establecido en la eternidad. Y ahí empiezan a desarrollarse las preguntas de la existencia. Muy bien. En esta cosmovisión bíblica, nosotros tenemos que evaluar cuáles aspectos de las cosmovisiones no son bíblicas. No bíblicas que gobiernan nuestro modo de pensar. ¿Qué no está alineado a la mente hebrea en nuestras vidas? Tenemos que hacer una decisión consistente, ¿ok? De abandonar la cosmovisión que hemos recibido de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestras enseñanzas, y en su lugar edificar la cosmovisión bíblica, tal y como lo hemos hablado y como lo leímos en Romanos capítulo 1, verso 2. Ahora, preguntas del tema de hoy. ¿Cuál es la base de la realidad? ¿Dios es el origen del sustento de la realidad? ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Hemos sido creados con propósito y destino? ¿Cómo debo vivir? ¿Y por qué? De acuerdo a las pautas divinas. ¿Porque son para el bien del hombre? ¿O para mi propio bien? ¿O cuál es el motivo de la vivencia de hoy en día? ¿Por qué debo vivir y por qué? ¿Cómo y por qué? Ahora, otra pregunta de la cosmovisión es: ¿por qué el mundo está como está? La creación fue perfecta, la intervención del diablo dañó el orden divino.
Ahí estoy hablando de Bereshit, capítulo 3. ¿Cómo puedo saber que lo que creo es verdad? ¿O cómo puedo saber que lo que es verdadero? La verdad nace de la revelación de Adonai al hombre y está escrita en la Biblia. La Biblia tiene nuestra vida en cosmovisión. No podemos rediseñar la Biblia más. Necesitamos entender entonces, en esta realidad bíblica, nuestra espiritualidad, nuestra vitalidad y nuestro servicio. En esa espiritualidad, Adonai me ama sin reservas. Esa es la espiritualidad cósmica. Esa es la espiritualidad que tiene la cosmología de nuestra vida. Esa es la verdad. Ahora, en esa vitalidad, mi vida es un regalo que tiene que ser valorado. Por eso, cuando la gente dice, yo puedo pecar por gracia, no estás valorando el regalo de la gracia, la salvación. Y número 3, el servicio. Mi mundo es el lugar donde las personas encuentran esperanza. Si esa cosmovisión no está clara, no entendemos lo que es servicio. La Biblia está llena de ejemplos acerca de cómo el Padre nos dice, yo vine a servir, ahora ustedes sirvan porque yo les enseñé a servir. Eso es cosmovisión bíblica. Muy bien. Pregunta con la que yo comencé la clase del día de hoy. ¿Cuál es tu esperanza y cuál es tu cosmovisión? Y volvamos a leer la cita de Colosenses 1, 26 y 27, porque creo que esta cita marcará un antes y un después en nuestra enseñanza de hoy. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Adonai quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces el misterio de Adonai, esta riqueza, toda la cosmovisión bíblica, desde Bereshit hasta Apocalipsis, por medio de Yeshua. ¿Qué cita si nos enseña cosmovisión? Esa es nuestra esperanza. Y en esa cosmovisión es nuestra meta espiritual. Meditemos y terminemos el tema del día de hoy, que creo que marcará un antes y un después en nuestras convicciones bíblicas. La cosmovisión bíblica nos enseña, fuimos creados por Adonai, fuimos afectados por el pecado, somos redimidos por Yeshua y esperamos la restauración del reino. Esta, amados, es nuestra cosmovisión. Yo quiero repetirla para que nos quede bien clara y hoy, a través de esta enseñanza, entendamos nuestra cosmovisión bíblica. Y esta es desde Bereshit hasta Apocalipsis. Esta no es desde Bereshit hasta Devarim, Deuteronomio. No. Esta cosmovisión es desde Bereshit hasta Apocalipsis. Y es muy importante que entendamos esto. La cosmovisión bíblica nos enseña que fuimos creados por Adonai, que fuimos afectados por el pecado, que somos redimidos por Yeshua y que esperamos la restauración del reino. Y si esta verdad queda clara, ahora sí entendimos cosmovisión bíblica. Ahora, concluyámonos aquí porque el tema es muy apasionante. Vivir con los ojos del reino es una cosmovisión que determina cómo vivimos. Si creemos que somos accidentes, viviremos sin propósito, amados. Si creemos que cada persona crea su propia verdad, viviremos sin fundamento. Pero si creemos que Adonai creó, redimió y restaura todas las cosas, viviremos con esperanza. Hagamos una oración y dejemos en las manos de Adonai este tema, porque el taller va a ser muy apasionante. Adonai, abre nuestros ojos para ver la realidad conforme a tu verdad. Renueva nuestra mente para no ser moldeados. Adonai, abre nuestros ojos para ver la realidad conforme a tu verdad.
Renueva nuestra mente para no ser moldeados por las ideas pasajeras de este mundo. Que podamos comprender tu creación, reconocer la necesidad de redención y vivir como parte de tu reino restaurado por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el tema del día de hoy, apasionante. Shalom, shalom. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico mana, israelcasaintegral.org.